¿Cómo calcular la seguridad social integral de trabajadores independientes? Hablemos entonces de la seguridad social de los independientes, el cual es un tema muy actual, ya que muchas personas se encuentran con dilemas y dudas relacionadas con este pago. Empiezo por decirles que todas las personas en Colombia que tengan una capacidad de pago, entiéndase por capacidad de pago quienes tienen ingresos iguales o superiores a un salario mínimo. Estas personas tienen la obligación de aportar como cotizante al sistema de seguridad social. Respecto a los independientes, recordemos que son ellos quienes asumen el valor de la seguridad social. Son los que hacen los pagos y los deben hacer a través de la pila. Estos independientes deben calcular el valor de ese aporte que se va a hacer a la seguridad social con base a sus ingresos mensuales, de los cuales el 40% es para esta obligación. La norma nos trae una distinción puntual de cómo se calcula esta base. Nos trae dos tipos de independientes. Primero, hablemos del independiente con contrato por prestación de servicios, que son aquellas personas que prestan sus servicios profesionales de forma independiente, valga la redundancia, sin ningún otro tipo de vínculo laboral. La base para calcular estos aportes es del 40% sobre los ingresos percibidos mensualmente, sin incluir el IVA y sin deducciones de ningún costo. Si, por ejemplo, esta persona debe facturar con IVA, no se va a tener en cuenta ese IVA. Un caso puntual es el de los abogados. Supongamos que un abogado recibe 10 millones de pesos mensuales. Estos son sus honorarios y él debe aportar el 40% sobre estos 10 millones de pesos. Es decir, que calcularíamos sobre 4 millones que representa ese 40%. Él va a hacer su reporte por pila y en la casilla de salario debe colocar la base que serían esos 4 millones de pesos. Ahora, hablemos del segundo tipo de independientes, que son los independientes que no tienen contrato por prestación de servicios. Estos son independientes por cuenta propia, independientes comerciantes, rentistas de capital y cualquier otro tipo de independiente que reciba ingresos iguales o superiores a un salario mínimo. Esta base también será el 40% sobre sus ingresos mensuales sin incluir el IVA, pero con una diferencia, y es que estos independientes tienen un plus y una ventaja grandísima, que es la oportunidad de deducir los costos y gastos en los que hayan incurrido para poder ejercer esa función y poder tener ese dinero. Esto nos lo dice la última reforma tributaria en su ley 2277 del 2022 en su artículo 89. Importante tener en cuenta que para poder deducir esos costos y gastos tienen que cumplir los criterios del artículo 107 del Estatuto Tributario, que es el que nos dice esa revelación de causalidad entre ese gasto que quiero deducir y la actividad que se está ejerciendo. Vuelvo al ejemplo del abogado, el que recibe 10 millones de pesos. Supongamos que él, para llevar a cabo su ejercicio y su profesión, genera unos costos y unos gastos que le suman 7 millones. Le resto esos 7 millones a los 10, quedándonos 3 millones. Estos 3 millones son su base y a esos 3 les aplico el 40%. Esto nos daría 1.200.000. Será entonces este 1.200.000 a su vez la base para pagar la seguridad social. Debemos diferenciar bien los dos esquemas de independientes para calcular el pago de la seguridad social conforme a la norma. Esto es lo que tenemos hoy en día. Repito, a partir de la ley 2277 del 2022, que fue la pasada reforma tributaria y que nos aclara el panorama en este tema, porque recuerden que el año pasado muchas personas estaban confundidas porque la norma que regulaba estos aportes se había declarado inexequible por la Corte Constitucional y el Congreso no había legislado sobre ello.
Afortunadamente, esta ley llegó para aclararnos muchas dudas y especificarnos estos conceptos sobre la seguridad social de los independientes. Recuerden que si necesitan más información y asesoría contable, me pueden contactar a contabilidad.an18@gmail.com. Feliz día.